Buenas noches. Me avisan cualquier asunto con el tema, me avisan cualquier asunto con el tema del audio, ¿ya? A ver, estamos, estamos entonces en nuestra sesión, de los días jueves y esperamos compartir con, con, con un compañero que nos va a acompañar en las dos siguientes sesiones, que es que es nuestro compañero historiador que se llama Luis Vera, ¿no? Él y otros compañeros más de la carrera de historia, historiadores, nos van a acompañar en estas sesiones. El compromiso es que yo les pueda pasar hasta el día de mañana un calendario de sesión por sesión con expositores y el desglose de las temáticas, ¿ya? Entonces, ese es un pendiente que con Luis lo vamos a terminar de organizar hasta mañana, ¿ya? La idea es que en esta sesión nos metamos directamente en materia, ¿no? La anterior semana estuvimos compartiendo con los compañeros de Colombia, ¿no? Y una semana antes habíamos hecho una introducción general a a todo el paraguas del taller, no solamente esta temática, sino a la integración, ¿no? De las problemáticas que estamos pretendiendo hilar en este espacio. Entonces, eso hizo que nos vayamos, me parece, desviando, ¿no? O retrasándonos en el avance, ¿ya? Entonces, a partir de esta jornada, la idea es que nos podamos meter en materia, ¿ya? Ahora bien, esto significa bueno, pues retomemos un par de ideas que las mencionamos, pero que ya el día de hoy las pongamos al interior mismo ya de la temática, ¿no? Em, yo quisiera hacerlo en función de una noticia. Yo quisiera, si alguien está enterado, bueno, también puede complementar, puede levantar la mano, ¿ya? Este, pero tenemos, a ver, una, una noticia en el contexto regional, ¿ya? En el contexto internacional, ¿no? Que tiene que ver con el conflicto entre Estados Unidos y México, ¿no? No sé si alguien está enterado de la situación entre Estados Unidos y México que ha ido ocurriendo en estos últimos, concretamente podemos decir estos últimos 2, 3 días, ¿no? No es más, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Con el presidente Trump que va a asumir este mes y la presidenta de México, ¿no? Me refiero a Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿No? ¿Alguien está enterado? ¿Alguien está enterado? ¿Alguien, alguien tiene, alguien tiene el contexto de lo que está sucediendo? Ese me parece que es un muy buen punto de partida. Nadie, porque porque podríamos hacer casi como examen, ¿no? Bien, si no estamos, si no estamos al tanto, bueno, yo les comento, y van a ver por qué les digo esto, ¿no? ¿Cuál es la relación con esta temática? Resulta que hace unos días Donald Trump, un poco en su tono de discurso, ¿no? Siempre grandilocuente, amenazador, abusivo, ¿no? Se pone a hablar sobre México y el problema con la frontera, ¿no? Y entre todas las cosas que suele decir, se refiere
a la temática, se refiere a la posibilidad de cambiarle el nombre a lo que se conoce en geografía como el Golfo de México, ¿no? ¿No? Para que lo denominemos, dice él, ¿no? A partir de ahora, el Golfo, como el Golfo de América, ¿no? ¿Ya? Hay que entender qué significa esto en el contexto, ¿no? ¿No? Nos ubicamos, ¿no ve? ¿Dónde está el Golfo de México? Exactamente. Miren, estamos con los últimos problemas técnicos. Yo desde la siguiente semana espero poder compartir sin problemas imágenes y videos al mismo tiempo, ¿no? En este momento hubiera sido muy bueno compartirles lo que es el Golfo de México, ¿no? En un mapa, ¿no? Bueno, que estoy viendo que ahí está conectado Ernesto. Ernesto, ¿estás conectado desde tu computadora? Y si estás desde tu computadora, podrías compartirnos la imagen del Golfo de México, ¿no? ¿No? Les comento, bueno, por si acaso, el Golfo de México se refiere a la región que en el caso de México es la península de Yucatán, ¿no? Donde está Cancún y demás, ¿no? Pero el Golfo, ¿no? Es un mar, ¿no? Es todo un mar que está encerrado, ¿no? En tierra que va desde México a lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y entonces va desde Yucatán el mar se encierra hasta llegar a la Florida, ¿no? Entonces el Golfo de México toma lo que es Estados Unidos y lo que es México, ¿no? Pero se denomina el Golfo de México. Dice Donald Trump, le vamos a denominar Golfo de América. Bien, eso puede ser tomado como abusivo y demás cuestiones. Bueno, sí, pero hay que terminar de contextualizar por si acaso. Cuando Trump dice, le vamos a denominar Golfo de América, la palabrita en inglés, hola Luis, acaba de conectar nuestro compañero, te vamos a dar la palabra en un momento, Luis, ya, estamos haciendo una introducción, ya, y por si acaso, Luis, para contextualizarte, la introducción la estamos haciendo para meternos al tema de historia respecto de una problemática en el presente. La problemática se refiere a las declaraciones que Donald Trump decía respecto de cambiarle el nombre al Golfo de México, ¿no? Y ponerle como nombre Golfo de América. Ese cambio, ese pequeño cambiecito ahí en el nombre parece inocente, no lo es, tiene que ver mucho con la historia y tiene que ver con nuestro presente, ¿no? No solo para México, sino yo diría para toda América Latina, ¿no? Entonces, estamos haciendo ese pequeño comentario para contextualizar, ahí estamos comenzando, ¿no? Entonces decíamos, Donald Trump hace unos días, ¿no? Decía, hay que cambiarle el nombre al Golfo, ¿no? Al Golfo de México, Dicen ¿no? Inti, si quiere yo se lo comparto. Golfo de América. ¿Cómo, Herman? Perdón. Si quiere se lo comparto. ¿La imagen? Sí. A ver, por favor, Herman, aquí no está bloqueado, así que no tienes que pedir una autorización desde acá para compartir, puedes hacerlo, porque la opción no está bloqueada, ¿no? Entonces, decíamos, vamos a cambiarle, muchas gracias, Hermen, si lo puedes todavía poner en pantalla completa, ¿no? Ahí nos está compartiendo, Hermen, muy bien lo que es el Golfo de México. En la parte sur es Yucatán, está Yucatán, ya donde está Cancún y decíamos, donde están las playas más caras del día de hoy, ¿no? En México, ¿ya? Y en el otro lado, en el norte, está la Florida. Eso el día de hoy es Estados Unidos, ¿no? Y también está una franja de lo que es Cuba, ¿no? Entonces, ese mar que está ahí capturado, lo denominamos el Golfo de México. Bien, ¿quién le puso ese nombre? ¿Quién le puso nombre
como nombre el Golfo de México. Lo pusieron los mexicanos cuando se independizan. No, 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 no. Y esto tiene que ver con la respuesta que cuando Donald Trump dice hace unos días hay que cambiarle el nombre, eso tiene que ver con la respuesta que entre ayer y hoy dio la presidenta de México, ¿no? Lo dio Claudia Sheinbaum, ¿no? No sé si, Hermen, tú también tendrías la posibilidad de compartir el último video que yo les pasé, o mejor no, lo voy a adelantar, por favor, pero sí les voy a pedir que por favor lo vean. Son 7 minutos, no es muy extenso. Luis incluso y estoy seguro, nos va a ampliar un par de cositas más ahí, pero para hacerles corta la historia. Pero les digo como tarea, vean el videito, ¿ya? Son 7 minutos. ¿Qué ocurre? Claudia Sheinbaum responde a Trump diciendo, por si acaso, ya, a gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, ya, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, en el periodo colonial se denominaba, se denominaba como América Mexicana, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum compartía unos mapas ahí del siglo XVII, ¿ya? Cuando la corona española, el imperio español, se termina de expandir y en América se expande, por si acaso, no solo a los límites que hoy tiene México, por si acaso. Y esto es fundamental. Si uno quiere enseñarles historia de la colonia a los niños o a los adolescentes en el colegio, en la escuela, y ahora sí, Elmen, no sé si nos puedes compartir una imagen de lo que de lo que fue México en la época colonial. Hay muchas ahí en el internet, es bien fácil para que entendamos esa idea. Lo que hoy es México como país y lo que es el norte de la corona española se expandía hasta prácticamente lo que hoy es el 50% de Estados Unidos. Y a todo eso se denominaba América Mexicana, ¿no? Entonces, a modo de responder, Claudia Sheinbaum decía, bueno, pues entonces, le cambiaremos el nombre. Si el Golfo va a ser Golfo de América, lo que hoy es Estados Unidos le denominaremos América Mexicana, ¿no? Y tiene que ver con la corona española. La corona española se extendía hasta, la mitad prácticamente de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? A ver, no sé si, Hermen, puedes compartirnos, por favor, un mapa de México exactamente. Ahí lo tenemos. Que en realidad, para ser justos, no deberíamos decirle solamente un mapa de México en la colonia. Esto es en realidad, son los límites del Imperio Español durante la época colonial, ¿no? Fíjense hasta dónde llega. O sea, si este taller lo estuviéramos compartiendo con maestros de España, pues, o con hispanistas estarían felices, porque los hispanistas siempre reivindican esto, ¿no? Y bueno, también los mexicanos. Fíjense, más de la mitad de lo que hoy es Estados Unidos era México. O bueno, la corona española se expandía en más de la mitad de lo que hoy es Estados Unidos. Por esto, es que si esto es América Mexicana, por esto el Golfo de México, antes de la independencia, antes de que nazca el país que se llama México, se terminó denominando Golfo de México, ¿no? 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 Y bueno, pues entendamos un detalle, ¿no? Cuando Donald Trump dice, ahora sí vámonos al uso medio malintencionado del idioma, cuando personajes como Donald Trump dicen, le vamos a denominar a esto América Mexicana, ¿no? Perdón, dice que le vamos a denominar el Golfo de América. En inglés, América no se refiere al continente, ¿no? Los gringos utilizan el término para referirse a Estados Unidos, ¿no? Ya tengamos
como precisión esto, ¿no? ¿No? Es decir, el uso del idioma, nunca es inocente, ¿no? Entonces, si yo le digo, le vamos a poner Golfo de América, ¿no? El América, insisto, en inglés tiene como primera referencia, pues, a Estados Unidos, ¿no? Es decir, en el año 2025 nos seguimos metiendo en problemas que tienen que ver con límites que tienen su raíz y con problemas de toponimia, ¿no? Que tienen su raíz, pues, en el periodo colonial. Y este es el contexto que necesitamos entender, ¿no? El contexto de la independencia es un contexto de, así como los gringos, así como Estados Unidos se pone a discutir con México cuestiones de toponimia, pues en el contexto de la independencia también nos encontramos con actores que se están peleando, que se están disputando territorios, ¿no? Esto es fundamental. Tenemos en el contexto de independencia a distintos actores que se están peleando, ¿no? Que se están peleando entre ellos. La denominación de nuestro taller tiene que ver con identificar luchas populares, pero en el contexto no vamos a hacer abstracción de esto, de que al margen de las luchas populares tenemos también las disputas entre las distintas coronas, ¿no? Intereses, intereses que están ahí presentes y que tenemos que saber identificar. Bien, para hacerlo muy didáctico, entendamos qué actores están ahí, primero como colonias. Entendamos entonces, ¿no? No está actuando entonces únicamente la Corona de España. No es un partido entre equipo A y B, ¿no? De una sola corona, ¿no? No es solo eso, ¿no? Solemos enfatizar o solemos intentar enseñar el periodo colonial como una pelea únicamente entre criollos mestizos, podemos decirlo, ¿no? Es decir, actores que vienen de España, ¿no? No, no, no. Para contextualizar, solo en el ejemplo que acabo de mencionar, hay una disputa entre ingleses y españoles. Pero ¿quiénes más están en el partido? En el caso de Sudamérica están portugueses. Y un caso que nos interesa enseguida mencionar es el siguiente para terminar de contextualizar. Es Francia. Francia. Fíjense en el contexto de la independencia, necesitamos identificar, o por cultura general, ¿no? O sea, para mencionarles el dato a nuestros estudiantes, ¿ya? Así sea en la primaria, ¿no? Con mucha mayor razón en la secundaria, ¿no? Dato de cultura general, ¿ya? ¿Cuál es el primer país que se independiza en América? Y esto es fundamental para terminar nuestro contexto, ¿no? 1804, en una lucha que empieza mucho antes, pero 1804, ¿alguien levanta la mano? ¿Cuál es el primer país en independizarse? Es Haití, el país al que en el continente tal vez tenemos más olvidado, ¿no? Al más excluido, marginado, ¿no? Abandonado, ¿ya? Es Haití. Esto es fundamental de poder entender, ¿ya?
tenemos a Haití como el primer país en independizarse. Yo les pasé una lectura y les voy a rogar que lo podamos, que lo revisemos, ¿ya? En la lectura que yo les pasé, te lo voy a compartir también, Luis, ¿ya? En la página, a partir de la página 21, a partir de la página 21, ¿ya? De manera muy didáctica, se resume el proceso de independencia en América Latina, ¿no? Proceso que para la lectura comienza en 1790. Vamos a hacerle un matiz ahí, pero como algo que no se puede desconocer, tenemos que darnos cuenta que el proceso de independencia, pues, tiene como un hito fundamental, como dato, no como interpretación, no como una cuestión a ser discutida, como dato objetivo, ¿ya? Que está al margen de una u otra ideología política, la que sea. Dato objetivo, ¿no? El primer país que se independiza en América es Haití, 1804. Y no solo el dato como dato, ahí vale la pena mencionar por lo menos un par de detalles de características que por cultura general todos nuestros niños, todos nuestros estudiantes necesitan reconocerlo, ¿no? Punto número uno, ¿ya? ¿Quiénes se independizan? Esto es fundamental, ¿ya? Y con Luis podemos entrar luego en una discusión, él nos puede ayudar mucho en esto, en pensar, si se quiere, en esquemas de interpretación del proceso de independencia. Bueno, un criterio básico, no es el único ya, pero uno fundamental para entender los procesos de independencia tiene que ver con identificar actores, ¿no? ¿Quiénes se independizan? Ahí hay mucho para renegar y para protestar, tal vez en nuestro caso, en el caso de Bolivia, que va a ocurrir muchos años después. Pero el caso de Haití es tal vez el mejor ejemplo de que quienes se independizan son los actores que están directamente oprimidos. ¿A qué me voy? Y cualquiera que quiera complementar, quiera levantar la mano, tiene todo el permiso, ¿ya? Levanta la mano, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Y si, Hermen, nos puedes compartir ahí un mapa de Haití, o de la isla entera de la Española, ¿no? Hasta el día de hoy la isla se denomina así, ¿ya? Te lo vamos a agradecer si nos compartes un mapita. ¿Qué ocurre? Contextualicemos rapidito esto. Ocurre que quien llega primero a la isla que el día de hoy se denomina la Española, que es la isla en la que está hoy el país que se llama Haití y República Dominicana, es Cristóbal Colón. Es decir, en primer lugar se vuelve colonia española, ¿ya? Colonia española que es entregada a la iglesia. Ahora, infieran, esto es bien fácil, ¿no? Vamos a deducir a qué congregación religiosa uno se imagina que la corona de España entrega a la isla. Pues es fácil, ¿no? A los dominicos, ¿no? Bueno, entonces, los dominicos los dominicos tienen la isla, ¿ya? La parte en la que el día de hoy está República Dominicana es la parte en la que se va a asentar básicamente la colonia, ¿no? Lo fuerte de la colonia, y la parte donde el día de hoy está Haití es una parte que termina siendo relativamente olvidada o no explotada del todo, ¿no? Por la corona española. Los franceses se van a meter ahí, poco a poco la van a ir colonizando. Van a entrar en disputas los franceses quieren tomar la isla, ¿no? España siempre va a entrar ahí en la defensa de su parte hasta que finalmente deciden partirla en dos, ¿no?
La parte más grande se sigue quedando con España, la parte más pequeña va a ser para Francia. Sin embargo, la parte francesa va a ser la que va a prosperar más. Ahora bien, ¿cómo prospera una colonia? ¿Cómo prospera una colonia? Exactamente. Fíjense, tenemos en la imagen que nos comparte Hermen, en un lado está la isla entera y de ahí tenemos Haití, ¿no? En la otra. Es decir, es una isla enorme, son un poco más, me parece, de 100.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Una isla enorme que el día de hoy tiene dos países, Haití y República Dominicana. Bien, ¿cómo prospera la parte francesa? Fácil, en la colonia esto prospera trayendo esclavos, ¿no? También hay esclavos en la parte española, pero el acento va a estar en la parte francesa por lo bien que les va a ir en el tema del cultivo. ¿De qué? ¿Qué es lo que se explota en el Caribe hasta el siglo XX? Azúcar, ¿no? Y algodón, ¿no? Algodón, esa es una historia muy triste en los Estados Unidos, pero en Haití vamos a encontrar azúcar, ¿ya? Caña, ¿no? Entonces, caña en el Caribe, mucho de algodón en lo que va a ser las colonias inglesas en Estados Unidos. Bien, para hacerles corta la historia, entonces Haití se vuelve una colonia de esclavos, ¿no? Una colonia llena, llena, llena de esclavos, esclavos negros, traídos del África. Eso es lo que tenemos. La polarización en la lucha por la liberación, ahí no hay donde darle vueltas, ¿ya? No se matiza el asunto. El asunto es clarísimo. Tenemos esclavos que quieren la liberación y tenemos colonos franceses que no quieren, ¿no? Que se liberen. Es el negocio de la corona francesa, ¿no? Mientras tanto sigue siendo corona, ¿no? Francia es corona, ¿no? Hasta el periodo de independencia, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cultura general, 1789, ¿no ve? 1789, la revolución en Francia, ¿no ve? ¿Y qué dice la Revolución Francesa? Derechos humanos, ¿no ve? Libertad como primera consigna. Bien, ¿quiénes son en América los primeros que se hacen eco de eso? 1789. En América los primeros que se hacen eco de esto son los esclavos, ¿no? ¿No? Son los mismos esclavos, ¿no? ¿No? Que se van a asumir como seres humanos, que se van a asumir como, como ciudadanos, ¿ya? Y que van a exigir ser acogidos en los mismos discursos y en los mismos derechos que la Revolución Francesa está entregando, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? A nombre de los mismos valores que la Revolución Francesa va a abanderar, los esclavos en Haití van a buscar liberarse. El nombre de Haití es el nombre que los indios taínos le daban a toda la isla entera, ¿no? Entonces, los esclavos adoptan el nombre originario, el nombre indígena, ya no hay indígenas, ¿no? No los exterminan por completo, los primero españoles, luego franceses, ya en la isla no viven taínos, ¿no? Ya viven colonos y viven esclavos. Desde 1790 comienzan la lucha y en 1804 logran la independencia, ¿no? Logran la independencia, ¿ya? Y esto es realmente significativo, ¿ya? ¿Ya? A- para que nos aprendamos, para que nos aprendamos nombres, ¿no? ¿Ya? Toussaint de Louverture, ¿ya? Va a ser el líder de los esclavos negros que van a lograr esto, ¿no? La independencia de la corona francesa. Ahora bien, si es la bandera, y fíjense
¿quiénes son los que luchan ahí? No son blancos que se cambian de bando, ¿ya? Son los mismos esclavos, ¿no? Son los mismos esclavos, ¿ya? Son los mismos esclavos negros que van a lograr esto. Esto es fundamental para identificar los actores, ¿ya? Pensemos en el caso de Bolivia. ¿Quiénes logran la independencia en Bolivia? ¿Ya? ¿Quiénes logran la independencia en otros demás países de América Latina? ¿No? En Francia el mérito es que lo logran los esclavos franceses, ¿ya? Los esclavos de Haití que van a pelear por su liberación. Bien. A partir de ahí parece que la corona le coloca su maldición, ¿no? Porque a partir de eso, por si acaso, esto es también como cultura general, a partir de esto, pues para lograr el reconocimiento de la independencia, Francia va a poner una serie de condiciones que, para decirlo en dos palabras, le van a hacer que el país tenga que pagar por su independencia, le termina pagando a Francia por el costo por su independencia hasta, hasta los años 60 del siglo XX. ¿Qué les parece? Si hay algo, que le puedan hacer, ¿no? Algo cruel o algo de muy mala fe que pueda hacer una corona, ¿ya? Respecto del país que se está independizando, es que le haga un cobro abusivo, ¿no? Que extienda la dependencia de ese país más de un siglo, ¿no? Hasta los años 60 del siglo XX, Haití le siguió pagando a Francia por el tema por la factura que Francia le pasa por reconocer la independencia, ¿no? Así es el asunto en este momento, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Yo quería mencionar, yo tenía estas ganas de mencionar este contexto porque nos permite reconocer un detalle que me parece que no es enfatizado en los relatos sobre la independencia, que tiene que ver con reconocer un primer momento en el cual los actores que luchan por la independencia son en primera instancia o están abanderados en primera instancia por los actores directamente afectados, es decir, por la población que está subordinada ante el orden, ¿no? Ante el orden dominante. Esto me parece que es fundamental de poder reconocer, ¿no? Si en 1790 comienzan las revueltas de los esclavos, de los esclavos en Haití, unos años antes, fíjense, 1781, 9 años antes, en los Andes también empiezan unas revueltas que son de la misma manera, ¿no? Abanderadas por los mismos actores que están siendo oprimidos, es decir, pueblos indígenas directamente, no mestizos, no blancos, no criollos que se cambian de bando, sino los directamente afectados. No hablan en el lenguaje, ¿no? Y ahí y Luis nos va a dar seguramente muchos más elementos en esto. No van a hablar directamente de independencia en el lenguaje que van a hablar muchos de los actores ya en la primera parte del siglo XIX, ¿no? En la terminología van a hablar de otra cosa, ¿no? ¿No? Pero es el enfrentamiento por la liberación que en el caso de Haití consigue su cometido. En los otros casos, en las revueltas de los Andes, unos años antes de eso, no lo consiguen, ¿no? ¿No? Los levantamientos son contenidos, ¿no? En el caso de Haití consiguen su objetivo. Imagínense, en el caso, hablando hipotéticamente, en el caso
de que las revueltas en los Andes hubieran conseguido su cometido, ¿ya? Es lógico que lo que hubiéramos vivido es una experiencia sumamente, sumamente interesante de liberación que estaría más explícitamente vinculado a lo que hoy es el proceso de independencia. No lo fue porque porque la rebelión terminó siendo contenida, ¿no? Ahí los historiadores siempre nos aclaran, ¿no? Lo de los Andes puede ser visto como rebelión en el entendido de que la rebelión, las rebeliones son levantamientos que no necesariamente consiguen el éxito inmediato. Las revoluciones, sin embargo, sí lo consiguen, ¿no? En el caso de los esclavos de Haití, consiguen su éxito, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un primer momento cuando uno identifica a los actores en el cual puede reconocerse de manera muy evidente como quienes están siendo explotados, marginados y oprimidos son los que abanderan la lucha, ¿no? Y para quienes dicen que no consiguieron su éxito, bueno, tenemos un ejemplo clarísimo. El primer país en conseguir su independencia expresa esa rebelión, ¿no? Que no solo se queda en levantamiento, sino que además consigue tomar el poder, ¿no? Consiguen la liberación del primer país de América. Bueno, este era el primer contexto que yo quería plantear, ¿no? Y yo quisiera, para que podamos redondear y terminar ideas, darle la palabra a nuestro invitado y decirles un par de cosas. Bueno, presentarles a Luis, estás ahí, ¿no? Presentarles a Luis, él es historiador, ¿ya? Él es historiador de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Él estuvo trabajando hace algún tiempo también en el tema de la demanda marítima, ¿no? Él es experto en el periodo de la Guerra del Pacífico. Hay que armar todo un taller, me parece, como referido a esa problemática, ¿no? Y, y bueno, con él decíamos, vamos a compartir un poco sobre esta etapa y le vamos a pedir que para la siguiente semana, ¿no? Nos pueda preparar sobre el contexto que estamos haciendo, ¿no? Una presentación que nos pueda permitir profundizar estos aspectos. El día de hoy vamos a terminar un pequeño contexto y es más o menos un pequeño diálogo, ¿no? Sobre los elementos que estamos planteando ahora, ¿no? Y Luis nos va a permitir además compartir con todo un grupo de historiadores bolivianos y de la región con los que vamos a también compartir todo este espacio del taller en estas un poquito más de 20 sesiones que todavía nos quedan, ¿no? Hasta medio año, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis. Te agradecemos por estar en este espacio. Te queremos dar la palabra y bueno, pues agradecerte una vez más por darte el tiempo y compartir, ¿no? Con nosotros este espacio. Este es un espacio en primera instancia para educadores, ¿no? Donde nuestro acento está en poder identificar cosas que nos parecen relevantes de poder comentar, decir a nuestros estudiantes en la escuela, ¿no? Entonces, ahí se tiene ese también esfuerzo de didactización, ¿no? De muchas de las cosas que vamos diciendo, ¿no? Entonces, sin más, bueno, pues darte la palabra, Luis. Muchas gracias y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Huáscar. Muchas gracias, hermanos, a ustedes por la invitación. La verdad, muy halagado y sobre todo para hablar sobre este periodo de la independencia. Yo siempre estaba en contacto, tengo varios amigos que son educadores, tanto en el área urbana como rural, en donde siempre hacíamos la crítica, en donde decíamos del periodo de la independencia, de que simplemente nos centramos en hablar de hechos, pues así concretos, como Pedro Domingo Murillo, los levantamientos, las guerrillas, si vamos un poquito más atrás, Tupac Katari, pero hay un contexto un poquito más grande que va más allá, no solo del territorio de las personas, sino de la misma época. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Lo que pasa es de que cuando hablamos y romantizamos
temas como los de Tupac Katari. Tupac Katari ha sido realmente un gran guerrero. Yo cuando escucho el tema de Calamarca, se me estremece la piel y se me llenan prácticamente de lágrimas los ojos al escuchar todo lo que dice sobre él, sobre Bartolina Sisa. Sería bien que le metan a Micaela Bastillas en la canción, pero ya bueno, tal vez no armonizaba, pero él sí estaba buscando una libertad para su gente y para su pueblo, pero él no estaba viendo un poquito más allá porque estaba siendo condicionado por cientos de años, no, él no ha vivido cientos de años, sino toda su gente por cientos de años de esclavitud, de un aprisionamiento a la mala, donde él decía, la corona decía, nosotros vamos a seguir reconociéndote como gobernante, pero dejarnos mandarnos aquí, dejarnos gobernarnos a nosotros, te vamos a seguir pagando un impuesto, pero nosotros queremos obedecer, o sea, bueno, mandar con nuestras normas, con nuestras reglas. Bueno, todos ustedes ya saben que esto ha sido por el cambio de gobierno cuando entran los Borbones, etcétera, etcétera. Y ahí no empiezan las luchas ahí. Eso es lo peor, es de que, como historiador dices, esa es la primera lucha, no, te enteras de que hay 500 años de rebelión, que desde la misma conquista hay pequeños brotes que van en contra de eso. Hay un libro de Karen Spalding, si no me equivoco, y creo que sí, se llama así, 500 años de lucha, de rebelión, donde te van contando que puede ser a través de la guerra, de la política, de la religión, del canto y la música, cuando hablamos del Takion-Koi y de varias expresiones, no solo culturales, también políticas y demás, que han sido parte de de la independencia, que han formado el carácter de la independencia. Dime, Huáscar, ¿querías decir algo? No, 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 sigue, 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 no te vamos a cortar, dale, dale. Vale, y bueno, pues entonces, yo sé que en el colegio con la hora y media o 2 horas, 3 horas que nos dan para dar a enseñar historia, no alcanzaría porque tenemos que abarcar varias cosas, pero sí, algo que yo he aprendido cuando estudio historia es de que ni la carrera, ni la licenciatura, ni la maestría, ni el doctorado, ni el postdoctorado te enseñan toda la historia del mundo y de Bolivia. Lo que sí te va a dar, te va a abrir la curiosidad para aprender historia y te va a dar las armas para que sepas buscar dónde buscar la historia. Ya, en el periodo de las independencias, yo hablaría horas y horas, pero voy a tratar de centrarme en dos cosas que quisiera que como maestros se enseñe. Yo me hubiera querido que mis profesores me enseñen, que me digan de que no es que Pedro Domingo Murillo o los hermanos Lanza o la Úrsula Goizueta se han levantado y han dicho es que es momento, etcétera, etcétera, sino de que ha habido un contexto mundial que ha aprisionado a toda esta gente que ha agasado y ha venido pues desde un antecedente que ya viene desde España, desde las guerras napoleónicas, desde la captura de Carlos IV, la captura de Fernando VII, el deseado, el esperado, como quieran decirle, y cómo ese conflicto del otro lado del mundo ha hecho de que Carlota Joaquina agarre y diga, bueno, pues mi padre y mi hermana están encesados, es mi turno de tomar la corona. Bueno, ella ya estaba como parte de la corona portuguesa y bueno, como ustedes saben, se migra, ¿no? Ve la corona portuguesa al Brasil y ella desde ahí quiere dominar. Y la gente aquí dice, pues ya, no, o sea, bueno, los ucranianos primero dicen, no, nosotros no vamos a responder a ti porque nosotros respondemos pues a nuestro monarca. Y los paseños que ya vienen un poquito más envalentonados, porque Pedro Domingo Murillo no es su primer intento de revolución, ya lo había hecho en Cusco. Pedro Domingo Murillo era masón, era de los Lautaro, cosas que digamos, o sea, yo esto como, eso digo, que como profesores, meterte pues este temita, decirte, Pedro Domingo Murillo era masón, era de los grupos que dominaban el mundo desde la época colonial. Entonces ahí ya pues uno se le viene pues a ver a qué grupo masónico correspondía, a qué grado de masonera, esas cositas, esos datos,
ayudan a un poco a la curiosidad de los muchachos. Y bueno, pues ya posteriormente hubiera querido intervenir cuando estaba hablando Huáscar sobre Haití, que sí es realmente una crítica bien fuerte que se hace, porque es lo que, si bien Haití ha sido el primer país en ganar esta independencia, bueno, después de Estados Unidos, que ha sido en el 70 y, 6. sí, en el 76 de Estados Unidos, que no cuenta porque Estados Unidos no era como, no puedes considerar igual la lucha de independencia de Estados Unidos con la independencia de todos estos países que estaban siendo dominados, obligados. Estados Unidos era como divorciarse, pero los países hispanos han sido sí realmente como quitarse al opresor de la espalda, que no hemos seguido manteniendo el modelo colonial, etcétera, etcétera, pero ya es para otras discusiones. En el caso de Haití, realmente ha sido más la bronca de los mismos esclavos que se han levantado. Cualquiera tendría broncas si naces, ves a que el patrón lo golpea a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, y luego te golpea a ti, que ha desembocado en una matanza de todos los blancos, entre comillas, bueno, decirles blancos, y todos aquellos que estaban en contra de la revolución o estaban tratando de apaciguar. Ha desembocado en eso, que ha sido visto mal en la época y ha ocasionado de que se tome esta noticia para decir de que el que se haga este tipo de actos está volviéndose un estado de la barbarie, está volviéndose incivilizado, está volviéndose un animal. Entonces el estado natural del hombre es ser una persona civilizada que debate y no hace este tipo de actos. Es muy interesante leer la prensa de esa época. En la universidad todavía se puede acceder a la prensa de esa época que habla de esos años. Y bueno, pues la verdad yo quiero colaborar. Tengo amigos, compañeros, colegas que van a ser muy enriquecedoras estas charlas, que van a poder resolver sus dudas. Voy a tratar de contactarles con el licenciado Marvin Laura, que él se ha especializado en la Constitución de Cádiz. Netamente, o sea, todo lo que ha sido la construcción de las nuevas naciones a través de la Constitución de Cádiz. Daniel Luján, que él está especializado en los periodos liberales, en lo que va a ser los periodos liberales y republicanos, el cambio de la estructura colonial a la República de Bolivia. Y bueno, pues más que todo con otros que ya son de la parte son politólogos, historiadores y politólogos que igual van a poder aportar. Espero que sea de gran ayuda. Para cualquier duda, charla o algo que quieran conversar, siempre voy a estar dispuesto a darles una manito, siempre y cuando me alcance el tiempo, y pueden hacer cualquier consulta. Y muchas gracias por su atención. No, bueno, muchas gracias, Luis. Habíamos quedado en que, claro, ahora, bueno, en esta jornada la intervención de Luis tenga que ver solamente con, sí, con una pequeña introducción, es un comentario, ¿no? Le vamos a pedir que nos acompañe la siguiente sesión, también, ya, para poder concentrarnos en poder desglosar este primer momento, ¿no? Este primer momento en el que habíamos mencionado, tenemos entonces algunas características. Luis, matizaba un poco lo que íbamos mencionando para decirlo incluso si uno quiere expresarlo con mayor propiedad, ni siquiera sería correcto ponerle ponerle de manera tácita, digamos, 1790 o 1781 como inicio, si se quiere, de la resistencia, ¿no? Claro, si uno lo quiere decir con mayor propiedad, eso es desde la invasión misma, ¿no? Es decir, viene una ocupación militar de un territorio que no es el tuyo, a eso se le denomina invasión en términos objetivos, no ideológicos, sino en términos objetivos. Y bueno, si se denomina invasión a eso, ¿no? En ese mismo momento, quienes están en el lugar comienzan con la resistencia, ¿no? Si uno quiere profundizar de modo correcto, incluso es tratarlo de esa manera, ¿no? No es el tema del taller, el tema del inicio del periodo colonial,
pero claro, Luis lo mencionaba solo para tomarle la palabra, ¿no? Una primera resistencia que aparte de ser militar es en primera instancia también le podemos decir ritual, o sea, simbólica, ritual, ¿no? Tiene que ver con el tema de la danza, tiene que ver, ¿no? Yo sé que esto se lo incorporó en la currícula, ¿no? No sé cuán en serio nos lo tomamos en el abordaje, ¿no? Pero el tema que Luis mencionaba sobre el Taki Uncuy es fundamental, ¿no? ¿No? Que valdría la pena poder enfatizarlo en otro momento, pero solamente para mencionarlo acá a modo de recordatorio, y si alguien no lo ubica, pues invitarle, ¿no? Como muy bien Luis decía, o sea, cuando uno aborda historia, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Con poder comentar algo que luego a uno le venga el antojo para poder profundizarlo, ¿no? ¿No? Le venga el deseo de poder profundizarlo, ¿no? Entonces, solo a modo de antojo, si se quiere, claro, entendamos, viene la invasión a los Andes y la resistencia adquiere este tono ritual que está documentado, pero muy poco trabajado por nosotros, ¿no? Esa cuestión de decir, sus dioses nos están derrotando y nuestros dioses se han enojado con nosotros. Y se han enojado porque nos estamos volviendo cristianos. Ya hay gente en los Andes que se va bautizando, ¿no? ¿No? No, no, entonces se han enojado con nosotros y por eso estamos así. Entonces, lo correcto en la resistencia tiene que ver con que nos reivindiquemos, ¿no? Volviendo a nuestros rituales, ¿no? Este, ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Eh? Para mencionarlo de manera gráfica, podemos decir desbautizándonos, ¿no? El término en el siglo XXI tiene otro sentido, ¿no? Pero no creo que nos podemos entender, ¿no? Hay que desbautizarse, hay que abandonar la espiritualidad que nos están imponiendo, ¿no? Por eso los dioses nos han abandonado. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces para poder pedirnos perdón, para poder estar otra vez en sintonía, en equilibrio con la Pacha, vamos a decirlo así, y esa va a ser la llave para poder superar esta situación, ¿no? Esta interpretación muy, muy, muy espiritual del primer momento de la invasión, está muy poco analizada. Y hay testimonios de los españoles a los que de verdad, esto les termina causando mucho miedo, porque tiene que ver con que la resistencia en ese primer momento estaba vinculada a la danza, al baile ritual, ¿no? Y a la música que terminó impresionando a muchísimos españoles, insisto, terminó asustando a los españoles, ¿no? Para entender de qué trata eso, ¿no? Para entender qué está sucediendo, ¿no? El uso de la danza para poder generar impresión y temor en el otro es algo que los pueblos tienen presente desde siempre, ¿no? En el siglo XXI también, por si acaso, ¿no? ¿No? En la Polinesia, los pueblos, hasta el siglo XXI, los pueblos indígenas presentes ahí continúan haciendo muchísima ritualidad, ¿no? A partir de la danza, vinculado a la guerra, ¿no? Para impresionar al enemigo, ¿no? ¿No? Hasta el día de hoy se lo tiene, ¿no? Entonces, eso estuvo muy metido acá en ese primer momento. De ahí viene este proceso que se denomina luego, ante tanto temor, va a aparecer lo que se denomina como el proceso de extirpación de idolatrías, ¿no? La iglesia y la corona española y la iglesia se van a tomar muy en serio
eso de tener que, de tener que realmente extirpar, porque la palabra es, porque está en español además, extirpar, sacar esta espiritualidad de la cabeza y de los corazones de la gente acá. ¿Lo consigue? No lo consigue, de hecho, ¿no? O lo va a conseguir muy, muy, muy parcialmente, ¿no? Entonces, esto es, me parece fundamental poder reconocer. Ahora, para cuestiones didácticas, si yo tuviera que hacer un esquema, si yo tuviera que hacer un esquema, que siempre son traicioneros, pero por lo menos para organizarnos, ¿no? Si yo tuviera que hacer un esquema para organizarnos en lo que es el periodo de la independencia, uno podría tomar como una referencia con todos los matices que Luis menciona, ¿no? Referencias en las que yo podría decir, yo voy a ubicar como momentos estos, porque acá tengo un criterio. Y el primer criterio puede ser que en la lucha están involucrados los directamente afectados. Pues decíamos, esclavos en Haití, población indígena en los Andes, por ejemplo, ¿no? Cosa que no se sostiene en todo el proceso de independencia, ¿no? ¿No? Y que luego termina teniendo otras características, ¿no? Para 1825 esto tiene otras características totalmente diferentes. Pero un criterio, no digo que sea el único, puede ser el de identificar como un primer elemento, como un primer criterio ordenador, ¿ya? A los movimientos donde los actores directamente afectados son los que abanderan la lucha. Muchas veces, o en gran parte, no consiguen sus cometidos, ¿no? Eso nos pasa con las rebeliones en los Andes, pero por lo menos Haití sí lo consigue, ¿no? Que tiene esa misma característica, ¿no? No tenemos elementos, a menos que Luis nos aclare, ¿no? Pero no tenemos elementos para decir que unos y otros actores se conocían, ¿no? Parece que no, por lo menos preliminarmente, ¿no? Parece que no se conocen, no están conectados en el hecho de que intercambien cartas, ¿no? Qué sé yo, hay entre esclavos en Haití y personajes de la rebelión en los Andes, ¿no? ¿No? Sería genial encontrar algún documento. Sin embargo, el punto no es ese, ¿no? Que no necesariamente el punto es que estén conectados, pero sí tienen este elemento de coincidencia, a eso me refiero, ¿no? Entonces tenemos un primer momento para entender esto, ¿no? Donde la polarización es más clara, ¿no? Es decir, tengo a los que están explotados de un lado y a los opresores del otro, así en una polarización clarísima. Luego se complejizan, ¿no? ¿No? Pero actores involucrados están ahí presentes en este primer momento. Insisto, no consiguen su cometido siempre, no hablan, por lo menos en los Andes, directamente de decir la independencia, viva Bolivia, no, ese no es el asunto en ese primer momento, no lo es, porque lo que se quiere es liberarse de la opresión, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que se busca es esa experiencia de liberación, ¿ya? No van a hablar en el lenguaje de los actores 30, 40 años después, ¿ya? Pero tienen estas características. Y la bandera ahí, por lo menos, si uno quiere identificar de quiénes tienen éxito, va a ser Haití. Yo rogaría entonces poder ahondar en esto, ubiquen, leamos la lecturita que yo les pasé, y para didactizarlo más todavía, les vamos a compartir ahí un par de videos para que profundicemos en esto, ¿no? Y quien quiera profundizar en el tema de los Andes, también les vamos a compartir, ya está en PDF, ¿no? Un par de las lecturas, las lecturas clásicas, ¿no? ¿No? Las lecturas clásicas de esto, me refiero
al texto de la María Eugenia del Valle de Siles, ¿no? Que titula, ¿no?, La rebelión de Tupac Katari, literalmente, ¿no? Y la lectura de Sinclair Thompson que titula Cuando solo reinasen los indios. Y esto me parece que es realmente gráfico de esto, ¿no? Porque el título de ese libro, Cuando solo reinasen los indios, Luis nos puede aclarar, seguro que tiene más elementos de esto, tiene que ver con los testimonios, porque esto de los, porque, a ver, cuando ajustician a los que se levantan, a los insurrectos, lo que les hacen son juicios, ¿no? A Bartolina Sisa no la matan en el momento en que la detienen, le hacen juicio, ¿no? La tienen presa en la Plaza Murillo, ¿no? ¿No? Esto Luis nos puede aclarar más, por si acaso, lo que hoy es el Palacio Quemado y lo que es el viejo edificio del Palacio Legislativo en esos tiempos, pues, eran carceletas, ¿no? ¿No? Tenían lugares donde se tiene a la gente detenida, ¿no? ¿No? Entonces Bartolina Sisa está presa y en ese momento no hay cárcel de San Pedro, en ese momento lo que hay es esas carceletas que están ahí en la plaza, plena Plaza Murillo. Ahí la tienen a la Bartolina Sisa. ¿Por qué les menciono el nombre de Bartolina Sisa? Porque en el juicio y los testimonios están documentados los españoles haciendo esas cosas. Y bueno, cuando solo reinasen los indios, es una de las expresiones, es un testimonio, es un extracto del testimonio que en pleno juicio hace Bartolina Sisa, ¿no? Que termina diciendo es que que ya es otro tiempo el presente, nosotros estamos buscando un tiempo en el que cuando solo reinasen los indios, que es la manera en la que uno puede entender e interpretar también el proyecto que se está buscando. O sea, lo de independencia acá tiene estas características, ¿no? ¿No? No estás pensando en lo que van a pensar luego, ¿no? Los personajes de 1825, ¿no? O sea, 40 años después, ¿no? Estamos en otra cosa acá, ¿no? ¿No? En una cuestión que tiene muchos más paralelos, ¿no? A lo que los esclavos en Haití están buscando hacer, ¿no? ¿No? Donde las contradicciones de la dominación son más evidentes, ¿no? En, este, lo bueno es que estos textos el día de hoy ya están en PDF, entonces en un momento más, antes de que acabe la jornada, se los vamos a poder compartir para que puedan ustedes, para que quien quiera pueda profundizar, ¿no? ¿No? Y un par de videos también para que podamos conocer, contextualicemos lo que es la rebelión ahí, y el éxito, ¿no? Por lo menos inicial de del levantamiento en Haití. Y como bien dice Luis, en ese recuento, pues no apuntamos a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un proceso de independencia que tiene características totalmente diferentes, ¿no? No son los pueblos indígenas de Estados Unidos los que se levantan enseguida te damos la palabra, Hermen, no son los que se levantan, ¿no? Contra la corona, ¿no? No son los esclavos que se levantan contra la corona, es como decía Luis, es el divorcio, ¿no? ¿No? De quienes buscan sus ventajas, quienes quieren divorciarse de la corona, ¿no? Para tener su espacio, ¿no? Su país independiente, ¿no? Entonces, ese es el contexto con el que podemos en esta jornada nosotros partir. Herme, estabas levantando la mano, me parece. Sí. Buenas noches, Licen, Inti. Buenas noches, colega. Dos puntos, Licen. Al comienzo, cuando empezamos hablando del conflicto que puede haber entre México y Estados Unidos, esto, no nos olvidemos que son políticos, ¿no? Y los políticos son expertos en hacer estrategias, pero para conseguir otras cosas.
Esto puede ser distractivo. El tema que quiere tocar Trump directamente es la migración. Y lo primero que lo va a hacer es lo va a enojar, los está provocando y después, como ya estamos molestos, toquemos el tema de migración. En cuanto al concepto Golfo de México, vemos que el Golfo limita tanto con Cuba, tanto con Estados Unidos como con México. Por lo tanto, siempre tiene que tener un concepto genérico que convenga a todo. En cambio, el Golfo de México es parcializado directamente con México. Ahora, por otro lado, claro que tiene que haber un concepto más genérico y el Golfo de América yo veo que es un concepto más genérico, aunque implícitamente en el lenguaje Estados Unidos siempre se lo considera a ellos americanos. Y bueno, los analistas ya dicen, ¿no?, que el problema es que Estados Unidos es un país sin nombre, ¿no? Porque cuando decimos Estados Unidos no es el único país que tiene Estados Unidos. Y cuando decimos de América no es el único país que está en América. Entonces, ahí podemos ver que es un país sin nombre. No tiene un concepto específico con el cual nosotros nos podamos referir a los americanos. Y entonces ahí tendríamos que puntualizar que cada concepto específico se refiere a un objeto en particular y un concepto genérico puede convenir a distintos objetos. En este caso, tendría que haber un concepto genérico que convenga tanto a Estados Unidos, tanto a Cuba como también a México, ¿no? Parece que esa es la provocación que hace Trump, pero en realidad no le interesa el nombre, pues, ¿no? Porque con un nombre o Sí, con sí. el otro no va a cambiar nada. Lo que sí Ujú. parece que es un acto de provocación como para poder tocar después el tema de la migración, que ha estado Sí. más flexible con Biden, pero parece que Trump, ya como lo conocemos, su perfil lo va a apretar. Después, otro punto también que merece puntualizar es el tema de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el primero en el 1776, y aunque parezca que es un divorcio, podríamos decir, con Inglaterra, no es tan así, ¿no? Porque hay 13 colonias acá y en el momento en que se independiza Estados Unidos, se unifican ya estas colonias. Y después, Ujú. por otro lado, podemos ver que ya es cuando se redacta una primera constitución, porque de alguna manera los países no tenían una constitución clara como referente, ¿no? Como una ley madre para los habitantes. Entonces, es nomás, es un referente que no hay que descuidarlo. Después, por otro lado, este es fundamental, es la sede de libertad, el tema de independencia, que nosotros no tenemos por qué estar sometidos por alguien, así seamos descendientes o seamos lo que sea. Entonces, esta sede de independencia que ya empieza en Estados Unidos, continúa en Haití y después viene acá en Sudamérica, es algo que caló en todos los pueblos. Entonces, si alguien ya lo inició, bueno, ¿por qué nosotros no lo podemos iniciar? Ajá. Esta ruptura que no solamente tuvo incidencia acá en América, también en Europa, porque justamente la Revolución Francesa tiene que ver, porque por un lado Francia apoyaba justamente a la independencia de Estados Unidos, entonces que parte de la crisis que estaba viviendo, cuando estamos hablando de Luis XVI, que estaba viviendo, cuando se da la Revolución Francesa, parte de su crisis económica que vivía fue justamente por ese apoyo y financiamiento que le daba a Estados Unidos por su independencia, por la rivalidad que siempre han tenido los ingleses y los franceses. Entonces, este punto yo creo que es el inicio, aunque no encaje en el perfil del enfoque que le querramos dar, pero de alguna manera es un impulso, ¿no? Para todos los pueblos que vienen después en busca de saciar, ¿no?, su sede independiente. Eso, dicen. No, bueno, muchas gracias. Eso, lo que dices sirve para puntualizar o para volver sobre el punto de partida. Ya, a ver, respecto del nombre, y por eso decíamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la historia, es decir, ¿por qué el Golfo de México se llama Golfo de México? ¿No? Porque, porque nuestro punto de partida se tenía como referencia a identificar de manera clara, ya, los límites, ¿no? De lo que fue en un primer momento la corona de España. Por eso decíamos, si este espacio lo compartimos con hispanistas, bueno, pues a ellos les va a encantar que hagamos este acento, ¿no? Y por eso Herme también nos compartía, ¿no? En su momento el mapita, ¿no? ¿No? Es decir, para hacer notar cómo la corona de España, pues no se limita a lo que hoy son los límites de la República de México, ¿no? ¿No?
O sea, hoy la República de México tiene unos límites muy al sur de lo que fueron los límites de la corona de España. Y la corona de España va a denominar, a toda esta región América Mexicana, ¿no? Por qué va a tener este nombre, ¿no? Y por qué ellos lo van a asumir en su momento como el más genérico de todos, ¿no? Porque, a ver, cuando Hernán Cortés conquista, este, conquista Tenochtitlán, ¿ya? ¿Ya? En lo que hoy es el Valle de México, donde están los mexicas, ¿no? Pues los españoles no tienen muy en claro, ¿ya? ¿Cuántos pueblos indígenas existen, ¿no? No tienen idea de lo complejo, ¿no? ¿No? De lo plural, de lo multi que puede ser toda la región, ¿no? O sea, es como ver los Andes, ¿no? Los Andes también es una región muy variada. Sin embargo, para los españoles, pues todos eran, ¿no? Igualitos, lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces, los españoles entienden que, bueno, pues en toda esa región, ¿no? De una u otra manera, los pueblos tienen que ver con Tenochtitlán, ¿no? Con los mexicas. Y le van a denominar México a ese lugar, ¿no? A toda esa región. Yendo más al norte, van a denominar en su especificidad y creyendo que todos estos pueblos están conectados con México, incluso le van a denominar Nuevo México, ¿no? Si todo esto es la América mexicana, ¿no? A la parte sur le vamos a denominar México mientras van subiendo más al norte, le van a denominar a esa región incluso Nuevo México, ¿no? Lo de Nuevo México no es un nombre que se lo pongan los gringos. Nuevo México es el nombre que le va a dar la corona española a la misma región, ¿no? De México más al norte, lo que hoy es gran parte de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Entonces, por eso el Golfo se va a denominar México, ¿no? Es el Golfo de México, como dice Hermen, pero en su expresión más genérica, ¿no? ¿No? Entonces, de ahí viene el asunto, ¿no? El Golfo no se denomina Golfo de México porque hoy esté ahí la República de México, ¿no? El Golfo se denomina Golfo de México porque la corona española le había dado ese nombre en ese momento, o a partir del siglo XVII, ¿no? ¿Ya? Y así está en los mapas, ¿no? Por eso también les decía, vean el videito, la respuesta de Claudia Sheinbaum a Donald Trump, ¿no? Y claro, en la parte política no hay donde darle muchas vueltas, ¿no, Hermen? Claro, es obvio que esto tiene mucho que ver con simplemente, vamos a decirlo, fanfarroneo, ¿no? ¿No? El que se la pasa ahí gritando, hablando, sabiendo que está provocando cosas que literalmente no, o que sí, de modo literal no las va a conseguir, porque en realidad en el fondo tiene otras pretensiones, ¿no? Que son ya de carácter económico, como también él me decía, migratorio, ¿no? Tienen otras pretensiones, ¿no? No es explícitamente eso, ¿no? No necesariamente es cambiarle el nombre, porque en el fanfarroneo, por si acaso, Donald Trump dice, em, cambiemos el nombre al Golfo de México, pongámosle Golfo de América, pero como decíamos, ¿no? Por si acaso, no hay que ser inocentes. Cuando Trump dice Golfo de América, en inglés, América significa Estados Unidos, ¿no? En la interpretación de ellos se refiere a eso, ¿no? No se refiere a todo el continente, ¿no? Que sería interesante esa referencia, pero ellos no se refieren a eso. Para ellos, El América, político, dicen, ¿no? el político ¿No? sabe muy bien cuando toca Claro, el sentimiento de sus habitantes, exactamente. él ¿Mm? tiene apoyo. Ejemplo, Ajá, Evo Morales tocó el sentimiento de los bolivianos abordando el tema marítimo
y se lo echó al bolsillo del país, aunque los resultados no fueron buenos. Lo mismo está Exactamente. haciendo Trump. ¿Cómo tengo a esta gente como que estoy defendiendo a su lado? Le toco el tema. Le hago perder el control a la presidenta de Estados Unidos, va de México, y ya tengo un conflicto ahí, pero no me interesa el conflicto. En el fondo son lo que yo estoy pretendiendo, el objetivo que yo tengo, que son otras razones políticas y económicas. ¿No? En ese aspecto es muy difícil de discrepar, ¿no? Entonces, en los hechos no busca literalmente eso, ¿no? Pero sí la referencia a nosotros nos sirve para poder hacer una reconstrucción histórica para comprender de dónde vienen estos asuntos, ¿no? Y bueno, también un poco que si uno quiere discutir con los gringos, pues hacer dar cuenta que por si acaso, pues parece que nuestros interlocutores gringos no andan muy informados de historia, ¿no? Ahí de lo que uno puede sospechar es que Donald Trump y muchos de ellos no tienen mucha referencia, ¿no? Histórica, ¿no? Porque tienen otros intereses además, ¿no? ¿No? Ahorita bien lo hace notar Elmen, ¿no? Están por otro lado, están hablando, están en otro canal, si ustedes quieren, ¿no? ¿No? Entonces, bien. Bueno, por si acaso, Trump en su fanfarroneo hablaba, cambiémosle el nombre, pero no solo se quedaba en esto, ¿no? Decía, recuperemos el canal de Panamá, y hagamos referéndum, ¿no? Nos anexionaremos también Canadá, por si acaso, ¿no? ¿No? Eh, en cosas que tienen explicación histórica, de las que no necesariamente el amigo Trump conoce bien, ¿no? Si uno lo escucha y si captamos el inglés, vamos a dar cuenta que tal vez mucho no conoce la historia, pero en la astucia política sí sabe lo que busca provocar, ¿no? Ese es otro asunto, ¿no? Porque su canal está vamos a decirlo, estamos hablando de, cuando hablas con Trump, el tema es político, aunque de lo que él está hablando en realidad tendría que tener comprensión histórica, pero bueno, a él le interesa muy poco eso, ¿no? ¿No? Pero ese es el punto. Entonces, por eso esta cuestión que parece una disputa un poquito trivial sobre el tema de la toponimia, no lo es, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Hasta el día de hoy, en el caso de la geografía de Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no le cambió la toponimia a mucho de ¿no? Mucho de la herencia hispana que está en el país, ¿no? Lo de Nuevo México, por ejemplo, es algo que está ahí presente todavía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no tienen pretensión de cambiarlo, o sea, su herencia está ahí, no lo cambiaron, tampoco ahí tiene mucho sentido, ¿no? Cambiarle el nombre al Golfo, ¿no? Aun- aunque termine siendo un consenso de buena fe, ¿no? Pero parece que buena fe mucho no existe, ¿no? Ahí sobre todo con los actores, ¿no? Que están ahí jugando. Pero bien, esta era nuestra introducción que tiene que ver con el contexto, ¿ya? Solo estamos hablando, solo hemos comenzado a hablar del contexto, poniendo la cancha, ¿no? Entonces, para entender, poniendo la cancha, entendamos, entonces no tenemos una sola corona que está en el siglo XIX viendo el tema de la independencia, no tenemos una sola corona. Ni nuestra independencia, pensando en Bolivia, si solo habláramos de Bolivia, tiene que ver con las disputas internas únicamente, ¿no? No es solo, estamos en un contexto más complejo. Juegan franceses, juegan ingleses, juegan holandeses, juegan portugueses, ¿no? Por mencionar a los principales. Y todos tienen intereses en la región y todos están peleando. Y España se la va a pasar cuidando, dice, yo puedo ceder muchas cosas, ¿no? Pero no voy a ceder a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Ese interés por cuidar sus gallinas de los huevos de oro para la corona va a hacer que nuestra independencia, muy propiamente la nuestra, hablando de Bolivia, sea también un poco la más, ¿no? La más, la que se demore, ¿no? La que más se demore, ¿no? Va a tener mucho sentido, va a tener mucho sentido ahí, ¿no? Va a tener mucho sentido ahí, ¿ya? Entonces, entendamos esto
es solamente entonces el contexto. Ahí estamos, ¿no? Donde hay coronas, en la parte del orden dominante están las coronas, que están ahí agarrando, que están ahí peleando entre ellas. Y en la base tenemos a los actores populares, al pueblo, si ustedes quieren, que está desde antes en la resistencia, ¿no? En ese contexto andamos, ¿ya? En este contexto andamos. Y esto es de lo que el próximo jueves vamos a profundizar con Luis, ¿no? Luis nos va a ayudar en a desglosar, ¿ya? En esta parte. Como, como tarea nosotros vamos a ir leyendo, yo les pasé una lectura, vamos a por favor profundizar ahí, ¿no? No nos perdamos en la lectura y los videos que les vamos a pasar ahorita, y también los textos complementarios, ya enseguida les vamos a compartir los dos textos complementarios fundamentales, ¿ya? Y con eso vamos a comenzar un pequeño diálogo la siguiente semana, ¿no? Vamos a profundizar con Luis y les vamos a pasar, les dijimos, el cronograma de sesiones y de nuestros invitados, como Luis mencionaba, ya aquí vamos a poder comentar y dialogar con una cantidad importante de historiadores que van a pasar acá ahondando punto por punto, ¿no? Lo que queremos trabajar, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá tenemos algún otro comentario, solicitud, pedido, complemento respecto de lo que estamos mencionando. Solo estamos hablando en este momento de nuestro contexto, de nuestro punto de partida, ¿ya? Solo hemos ido hablando de esto. Hasta acá tenemos algún comentario, complemento. Ernesto, ¿estás ahí? Julio, Víctor, ¿quiénes más están? ¿O está todo clarísimo, ¿no? Somos tan buenos y tan capos que lo tenemos clarísimo. ¿Hermen querías? Día, como me dijo mi hermano, pues yo tengo un hermano que estudia filosofía, que estudió filosofía 8 años mayor que mí, y mi Ajá, primer clase que me dio, ¿qué más? Pues buscarlo a él, ¿no? Cuando estaba estudiando filosofía. Y ajá, no volví más, pues y mi hermano decía, ¿no? A mis hermanas, o le enseñé tan bien que ya no me se necesita, que no me necesita, o le enseñé tan mal que no quiere saber de mí. Pues, es un loco, mi ya, hermano. Él así bromeaba, aunque siempre que nos juntamos nos ponemos a charlar de esto. Otro punto sería bien, dicen Huáscar, las ideas independentistas, ¿no ves? Justamente dónde surgen. Si tenemos una España que vino y sometió, castigó, torturó, esclavizó y se llevó toda la riqueza, ¿cómo surgen estas ideas independentistas? ¿Dónde se forman estos intelectuales? ¿Quiénes le dieron esas condiciones justamente para que se formen estas mentes brillantes? Porque en Manfredo Ken, cuando habla de los diálogos de Monteagudo, ajá, Monteagudo realmente dice algo interesante, ¿no ves? De justamente le dicen de que estaba triste, ¿no ves? Atahualpa, y él dice, ajá, tierras lejanas han venido y me han sometido y me han colonizado, bueno, bla, bla. Y entonces, en ese diálogo de Fernando VII con Atahualpa, sí, sí, y sí, Fernando VII justamente eso le dice. Y entonces Atahualpa le dice, comprendo tu dolor, le dice, porque yo también siento lo mismo. Hay hombres de tierra lejana que han venido y me han sometido, me han colonizado. Ya, ajá, es lo mismo, le dice Fernando VII, ¿no? Porque yo soy justamente, ¿no? El rey de España. Yo también acá era un rey. Entonces ahí se ve ese diálogo entre los dos que genialmente lo hace ajá, Monteagudo, y al ajá, final concluye donde Atahualpa le dice, ahora comprendo, ¿no? Tu pesar. Porque esta charla es en el Olimpo, ¿no? Como que los dos ya han sí, sí, fallecido. sí, sí, Yo volviera a la vida, yo mismo, ¿no? Cabalgaría en busca de satisfacer tu sed de libertad. Entonces, estos hombres, que mismo Simón Bolívar en Carta a Santander hace referencia justamente de Monteagudo, aunque parece que no se conocieron, pero sabía de este hombre. por si Entonces, acaso sí se conocen, ¿no? Sí, sí, hola. sí, por si Entonces, acaso sí se conocen.
detrás de estos hombres que mucho nos recuerdan, ¿no? Lo que han gestado la independencia, habían otros intelectuales también que han trabajado mucho, incluso arriesgando su vida Sí. para llegar a esto. Y ahí viene la pregunta, ¿dónde se formaron? ¿Quiénes lo formaron? Es que la Universidad de Charca fue una semillera para los gritos libertarios acá en América Latina. Vemos una España que dejó nomás ciertas condiciones para los que venían, aunque era para educar a sus hijos y a sus descendientes, pero de alguna manera quedó. No es lo mismo que la colonia inglesa, que ellos arrasaban a los indios y no le dejaron nada, y es por eso que nosotros vamos a Estados Unidos y nos topamos con gringos nomás, ¿ya? Y en cambio acá hay una mezcla, hay una fusión de los españoles con los indígenas de acá. Y justamente los descendientes de españoles, estos criollos son los que han montado, ¿no?, esta sede de independencia. Entonces Sí, este elemento es bien importante, ¿no? Porque sí, nosotros, sí, sí. fíjense, la lengua con la que nos estamos comunicando, y yo cuando busco mis raíces indígenas encuentro mis dos apellidos que no son europeos, y la mayoría de los mexicanos somos así. Y Ajá. cuando nos censan nos piden que nosotros a qué grupo indígena pertenecemos, y nosotros no sabemos dónde colocar porque ni los apellidos lo tenemos. Nos dicen que somos un 41% de indígenas acá en en Bolivia, y que hemos aumentado a 48, y más bien debería ser al revés, porque nosotros sabemos que las ciudades se expanden, la colonia sigue, el neocolonialismo que estamos viendo acá en Bolivia sigue nomás y está destruyendo pueblos indígenas. Ah, Entonces, como que no coinciden las estadísticas que nos dan a los maestros con lo que realmente está pasando en el país. sí, bueno, muchas gracias, Erwin. Por si acaso, bueno, nos has ido mencionando cosas que nos corresponden a abordar en un par de sesiones todavía, ¿ya? Pero sí, esta es otra parte para apasionarse. No sé cuántas sesiones nos vamos a quedar en esto, pero podríamos hacer todo un taller aparte, única y exclusivamente, revisando en el periodo de independencia lo que son documentos, ¿no? Es decir, bien, si somos profesores de historia, tenemos que saber reconocer fuentes, ¿no? Y uno tiene que aprender a reconocer lo que se denomina fuentes primarias, ¿no? Y fuentes primarias, pues son, por ejemplo, los escritos, ¿no? De la gente que va preparando, ¿ya? Una palabra que se utiliza en la época es levantiscos, ¿no? O sea, es decir, los documentos de la gente subversiva, ¿no? No sé, en el siglo XXI, pensando en Bolivia, a quienes podemos denominar, por ejemplo, como subversivos, ¿no? O sea, esta gente subversiva tiene muchos documentos, ¿ya? Incluso podemos comenzar tal vez en la época, incluso de 1781, ¿no? Tenemos fuentes primarias respecto de la rebelión de Tupac Katari, por si acaso sí. Por si acaso Tupac Katari sabe escribir y presenta sus requerimientos, sus demandas. En lenguaje del siglo XXI sería su pliego petitorio, ¿no? Está en español, ¿no? Para que los españoles lo entiendan, ¿no? Los documentos están ahí. Pero bien, una cosa es eso. Pensando más adelante, y Hermen es el que nos está haciendo adelantar un poquito, solo a manera de antojo, igual, ¿ya? Este, mm, con la gente que se forma en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ahí se tiene un montón de gente que estudia derecho en primera instancia, no solo derecho, pero derecho en primer lugar, que sí se va a formar leyendo los textos que están prohibidos, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, y las cosas que vienen de la Revolución Francesa, ¿no? ¿No? Y que van a escribir y que van a comportarse como subversivos y van a escribir panfletos, ¿no? Es decir,
si uno imagina, ¿no? A los grupos conspiradores, ¿no? Que están ahí, eso literalmente, porque estos sí, literalmente son conspiradores, están conspirando contra la corona española, ¿no? Y ellos, y está ahí el movimiento que empieza a hablar de independencia, ¿no? El diálogo entre Atahualpa y Fernando VII es un bello ejemplo de eso. Debe ser el documento, el documento de esa época más difundido. Está en el internet, ya que lo mencionó Hermen, entonces yo enseguida igual se los voy a compartir, ¿no? Es el menos difícil de ubicar. Los otros son un poco más rebuscados, pero lo de Bernardo Monteagudo, y ojo, Monteagudo es un personaje que en el periodo de independencia, en esa época, es de los tal vez más respetados. No por militar, él no es militar, no es estratega militar, ¿ya? No tiene esa función, ¿no? O sea, no es Bolívar, no es Sucre, no es San Martín, ¿ya? Monteagudo viene de la academia y es como decirlo así, tal vez uno de los dos, tres intelectuales más buscados para ser ajusticiado, ¿ya? ¿Ya? Es decir, si Bolívar, si Sucre, si San Martín son, digámoslo así, los líderes políticos, ya son los presidentes que están ahí peleando, ¿no? Monteagudo es como el intelectual que está ahí detrás, ¿no? Uno de los intelectuales principales que está ahí detrás. Fallece en el Perú y en el Perú se le tiene un respeto, lo mismo que en la Argentina, así muy marcado, ¿no? Yo creo que en Bolivia es el lugar en el que, y él es de Chuquisaca, ¿no? O sea, él es de estos lugares, ¿ya? Pero en Bolivia pese a que tenemos una provincia que lleva su nombre, sin embargo, no tenemos, ¿no? No ha No lo tenemos, trascendido, ¿no? sí, no lo tenemos en la trascendencia que se Cuando, merecía, ¿no? cuando estuve en Sucre visitando justamente ahí el museo, le pregunté sobre Monteagudo a la guía y pidió disculpas que no lo conocía. Entonces parece que hay que rescatarnos estos personajes. Sí, sí, y no tiene que ver con ideología. Antes de hablar de eso, estamos hablando únicamente de justicia histórica, nada más, ¿no? ¿No? Correcto. Absolutamente. Luego puedes coincidir, discrepar, me gusta, no me gusta, era más afinado, no era más afinado. Ya eso son otros detalles, ¿no? Pero simplemente por justicia histórica, ojo, Bernardo Monteagudo es un muchacho, es un chico, porque no tiene, debe tener 18, 19 años cuando se incorpora al tema de la independencia como estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y se suma al movimiento, ¿no? ¿No? Y él tiene esa capacidad, ¿no? O sea, escribe muy bien y como les digo, su panfleto subversivo, ¿no? Y lo hacen tan inteligentemente que lo ponen ahí en el Olimpo, como dice Hermen, ¿no? En el Olimpo, dialogando Atahualpa con Fernando VII, explicando, explicando la importancia de que, de la justicia histórica que hay que hacer por un lado a Atahualpa y abogando por una experiencia de la independencia de la manera más inteligente, ¿no? De la manera mejor argumentada, más fina, ¿no? Y les digo, o sea, si uno quiere jugar a ser levantisco, uno quiere emocionarse leyendo esos documentos, pues ahí hay, ¿no? Bueno, es el más difundido, es el menos difícil de encontrar, pero hay muchos más, ¿no? Y puede ser una belleza poder emocionarse leyendo estas cosas con los estudiantes, ¿no? Me parece que es tremendamente importante, ¿no? Fallece en el Perú, como les digo, y es uno de los discípulos así más apreciados por Simón Bolívar, ¿no? Bolívar sí lo llega a conocer y lo tiene en mucha estima, ¿no? Bastante menor que Bolívar, ¿no? Como les digo, muy apreciable. No es el único, pero es de los más relevantes. Y en el caso de Bolivia, sí, insisto,
lo tenemos olvidado. Y en el caso de nuestro trabajo en la escuela, es de los personajes a los que vale la pena rescatar. Hay cosas sobre las que nos suelen discutir mucho, no es nuestro tema, pero los historiadores peruanos, chilenos, nos dicen, por ejemplo, se están inventando batallas en la Guerra del Pacífico y un montón de cosas, ¿no? Y nos quieren menospreciar en muchas cosas. Podemos discutir sobre eso en otro momento, pero si hay algo de lo que ningún historiador en la región nos puede discutir, es de la importancia de los intelectuales que nacen en Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, en el periodo de la independencia, ¿no? Vamos a hablar de eso, les digo, de aquí a unas cuantas sesiones todavía, porque estamos recién en el contexto, finales del 18 todavía, pero a principios del 19, les digo, en la universidad tenemos una generación de gente que se forma y de primera línea que va a alimentar las independencias en la Argentina, en el Perú y en diferentes lugares, ¿no? Les diré en dos, tres palabras, no se puede entender, por ejemplo, la independencia de la Argentina sin Chuquisaca, sin Bolivia. No tiene sentido, no se lo puede entender. El país no se puede, Argentina no se puede entender sin Potosí y sin Chuquisaca, ¿no? Así de claro, ¿no? ¿No? Y lo vamos a ver, De ¿no? entrada está, ¿no? Porque Bernardino justamente pues es boliviano, ¿no? Es su primer presidente de Argentina. El primer presidente de la Junta de Buenos Aires, Sí, ¿ya? Es potosino, ¿no? es potosino. No del país, no de estamos hablando de la Junta de Buenos Aires. Ahí solamente para ir terminando, nos vamos a extender. Fíjense, por si acaso, fechas. 25 de mayo de 1809. Ujú. La Junta de Buenos Aires nace el 25 de mayo de 1810, ¿no? Para que vean, ¿no? ¿De dónde? Es decir, la Junta Tuitiva de La Paz es de julio de 1809. Fracasa, lamentablemente, ¿no? Tiene éxito unas cuantas semanas, fracasa, ¿ya? La Junta que tiene éxito y que se mantiene hasta la independencia es la de Buenos Aires, un año después. Pero esa Junta tiene como momento de creación el 25 de mayo de 1810. ¿De dónde se imaginan que viene la fecha? Claro, porque quienes están ahí son herederos del levantamiento que se había dado un año antes, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca. ¿Quién es el presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires? Bueno, un potosino, se llama Cornelio Saavedra, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Si uno quiere pensar ahí en gustos de ideología política, pues Cornelio Saavedra es alguien bastante conservador, ¿no? ¿No? Potosino, ¿no? Presidente. No es el presidente de la República de la Argentina porque la República nace, nace después, pero la Junta de Gobierno de Buenos Aires es presidida por Cornelio Saavedra, potosino. El país se llama Argentina, que es el nombre científico simplemente de lo que es del Argentium, ¿no? Que es el nombre científico de la plata. Y el río por donde sacan la plata se llama Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata no es de la plata de la provincia de Santa Cruz en el sur de la Argentina, no es de la provincia de Misiones en el norte, no. Es el Río de la Plata que viene de Potosí. Y no en vano, al final de la época colonial, la audiencia de Charcas termina dependiendo del virreinato de Buenos Aires, ¿no? Por la importancia que tiene para Buenos Aires Potosí, no al revés, ¿no? ¿No? No por la importancia que tiene Buenos Aires para Potosí, sino al revés, la importancia que tiene Potosí para Buenos Aires, ¿no? Bueno, nos vamos ahí adelantando, pero para que vean, o sea, nos pueden discutir muchas cosas, insisto, en nuestra historia de la República, ¿ya? Muchas cosas a las que también podemos tener respuesta, pero si hay algo de lo que no se puede discutir, y hablando solamente de objetividad histórica,
es de la importancia que tiene esta región, ¿no? Para el proceso de independencia en la región, valga la redundancia, ¿no? En un contexto más amplio, ¿no? Estamos poniendo solamente el contexto, ¿ya? Entonces, para emocionarnos, ¿ya? De Yapa, leeremos, vamos poco a poco, leeremos, a Bernardo Monteagudo, ¿no? Y esta bella, este bello panfleto, ¿ya? De Atahualpa, ¿ya? Dialogando con Fernando VII en el Olimpo, ¿ya? En una bellísima discusión que puede servir para introducción a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, ¿no? ¿No? Fruto de un afinadísimo ahí pensador, ¿ya? Que es buscado por la inteligencia de la corona española en su momento, ¿no? ¿No? Y que tiene que escapar por diferentes lugares, ¿no? ¿Ya? Y como les digo, así de los intelectuales más afilados, ¿ya? En esta época, ¿ya? Vamos a intentar compartirles más material, pero sí, por lo menos este diálogo lo leeremos. Si no lo conocíamos, lo conoceremos. Si ya lo conocíamos, lo repasaremos y nos comprometeremos a leerlo en la escuela con los estudiantes, ¿ya? Es una belleza de documento, ¿ya? No sé qué más tenemos, no sé si hay hasta acá alguien tuviera algún último comentario, sugerencia, discrepancia, este, alguna donación, ¿ya? Sobre más datos, fuentes, para ir cerrando nuestra jornada. Se nos fue muy rápido, ¿no? Esta jornada. Bueno, si no lo tenemos, entonces nos vamos con esto despidiendo. Este, para quienes se meten en filosofía, continuamos mañana. Para quienes están en el tema de historia, nos encontramos el siguiente jueves. Vamos a compartir con Luis. Y el siguiente jueves también les damos las indicaciones para hacer nuestra primera tarea, nuestro primer escrito, ¿no? Nuestro director, ¿recuerdan? Nuestro director, este, don, el doctor Javier Rodríguez Rosales nos decía, lo único que no se negocia acá es el escribir, ¿no? El tema de las certificaciones están condicionados solamente por el tema de la escritura. Vamos a escribir, ¿ya? La siguiente semana les damos los parámetros para lo que va a ser el primer módulo, ¿ya? Entonces, para la primera certificación, ¿ya? Entonces, la siguiente semana les damos las indicaciones para esto y hasta la subsiguiente, bueno, pues vamos a ir recogiendo, ¿ya? Sus tareas, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Si no hubiera algo más para complementar y demás, nos estaríamos despidiendo, ¿no? O, Ernesto, ¿tenías el micrófono habilitado? ¿Tú querías decir algo antes de cerrar o cómo vamos? Buenas noches, Inti. Oh, Solamente al respecto, ¿no? La parte que se está trabajando, la parte de historia, la parte histórica, la parte de la independencia. Antes de entrar ya con más datos, con más fuentes, solamente comentar, acotar tal vez, ¿no? Eh, Tanto en las unidades educativas como en la universidad se enseña, se hace énfasis la historia en sentido relato, digamos, ¿no? Fechas, cronologías, pero no se profundiza, no se enfatiza la historia entendida como historia, como problema, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en esa perspectiva, creo que estamos introduciendo para ver todo el proceso de la independencia, que es el lenguaje, digamos, manejados, ¿no? De los que supuestamente lucharon, ¿no? Y luego van a formalizar con ese nombre
en Ajá, nuestro caso ujú, 1825, pero el contexto, lo que tú hacías es básicamente el ejemplo que ponías, el tema de Haití y el tema, el levantamiento de Tupac Katari, todos los levantamientos, ¿no? Incluso de Sara y todos los levantamientos en Bolivia que hemos tenido hasta el 2003, incluso mm, eh, los levantamientos del 2019, todo eso, las movilizaciones. Yo creo que implícitamente ahí está el tema de la, no sé si el lenguaje correcto desde la perspectiva de nuestros pueblos sería, o desde nuestro contexto histórico de esa época, ¿no? El tema de la liberación, ¿no? La perspectiva de la liberación, sí, o porque en el lenguaje, ¿no? Ya estándar y es la independencia, ¿no? Ese es sí, un aspecto, tal vez, enfatizar, comprender. Y el otro sí, elemento es básicamente, ¿no? Si bien es ver la historia no en sentido estándar o relato, ¿no? Muchos historiadores que tenemos y historiadores que escriben, ¿no? De nuestra historia son historia, digamos, ¿no? Historia, relato, ¿no? Tal vez ahí, ¿no? Acotar un poquito la idea de Walter Benjamin, yo creo que es importante para poder profundizar, ir más allá de esta concepción de historia, lo que decía, ¿no? Hay otra manera de enfatizar, o sea, no es la única historia que, como lo han escrito los estándares, los historiadores y que conocemos, en lo que hemos conocido en colegio, la universidad de nuestra historia, sino también hay otra forma de concebir la historia, ¿no? Tal vez la otra idea de profundizar, Inti. ajá. Sí, no, bueno, muchas gracias, Ernesto. Solamente entonces retomar una cosa que mencionas. Lo hemos dicho en la primera sesión, vale la pena mencionarlo ahora una vez más, por si acaso, ¿ya? Entonces, una cosa es pensar la historia como acontecimiento, como dato, ¿ya? Como contenido, ¿no? Si pensamos en la clase de historia, ¿no? Como contenido. Ya, ya. Es decir, me toca abordar la independencia, entonces, ya, ¿no? Entonces, yo cada vez, ese es un problema. Yo hablaba con varios maestros de historia y normalmente cuando uno les menciona la independencia, para la mayoría es hablar para hablar de un contenido, ¿no? ¿No? Entonces parece que hay que ser muy puntuales en eso, a solamente mencionar dos, tres cosas, porque es un contenido, ¿no? Y punto. Entonces, esa es la diferencia, lo habíamos mencionado ya, con comprender la historia como problema, ¿no? La independencia es un problema estructural de la sociedad, no es un contenido que tiene consecuencias en el presente, ¿no? Consecuencias generales, ¿no? Entonces, lo hemos mencionado ya, vale la pena volver sobre eso cada vez que sea necesario, ¿no? Entonces, bien, bueno, muchas gracias Ernesto, no nos vamos a extender, muchas gracias a todas, a todos. Nosotros continuamos con nuestros talleres mañana, con la temática volvemos el próximo jueves con nuestro invitado, con el licenciado Luis Vera, ¿ya? Y bueno, ¿no? Conmigo mañana y nos vamos entonces encontrando en este espacio. Muchas gracias a todas, todos. Continuamos entonces con unos el día de mañana, con el resto el próximo jueves. Chao entonces.